Hola, hoy tengo que hablar con la voz un poquito más alta porque está lloviendo y aquí se oye muy fuerte. No sé si lo podéis escuchar. Bueno, bueno, pues continuamos. La verdad es que cuando está lloviendo es maravilloso porque es ideal para ponerse a tejer y hacer cosas en casa, a descansar, a estar con la familia. Bueno, hay que agradecer siempre, no importa si es lluvia o sol, siempre hay que agradecer que la naturaleza es maravillosa. Bueno, mirad, aquí, esto es del vídeo anterior que hicimos los bordados simples. Y por la parte de atrás queda muy seguro, o sea, es muy difícil que se deshaga. Pero bueno, es un bordado simple que queda muy bien. Se puede hacer pues con un hilo más grueso, queda más fuerte, más vistoso. Y luego este, lo voy a poner así apartado. Aquí he puesto el nombre Teo. Imaginaos que es para un niño muy pequeño, pues lo que he hecho ha sido ponerle varios colores para que quede más vistoso, más alegre. Y como veis, es este mismo de aquí. Este le he hecho menos lo que es, lo he llamado bordado entrelazado, no sé muy bien cómo decirle. Eh, Cuando entrelazo aquí el hilo, aquí lo he hecho con una separación. Sin embargo, aquí como podéis ver están juntos. Eso ya va a gusto, lo podéis hacer como queráis, va a gusto. ¿Vale? Pues bueno, ahora os digo lo que tenemos que hacer para comenzar, ¿vale? Bien, necesitamos tijeras y necesitamos una aguja. Yo estoy usando una aguja lanera, que viene ideal. Luego también, esto es una prueba que hice con el anterior, pero voy a aprovechar este trocito de aquí para que aprendamos. Estos son puntos altos y estos medios puntos altos. O sea que se puede hacer en puntos altos, en medio puntos altos y puntos bajos también. Después el hilo que estoy usando es un hilo de... Podéis usar de dos, para usar con aguja de crochet de 2 a 3 o 3,5. Yo estoy usando este que me parece que es de 3. No vamos a usar aguja de crochet. No vamos a usar de crochet más que el hilo. Así que bueno, comenzamos. Y como hicimos en el vídeo anterior, sigue siendo muy importante. Aquí os lo muestro. ¿Veis que pusimos Alex? Y lo podíamos poner mayúscula, minúscula, la A como quisiéramos. Ahora, por ejemplo, vamos a poner fina. Pues, por ejemplo, lo hacemos así. Vamos a hacerle así la I. Por ejemplo, se puede hacer con los palitos, va a ser exactamente lo mismo. Igual que hacemos los palitos de aquí, ya sabemos hacerlo. Entonces vamos a hacerlo así. Y la A, como ya la hicimos de este modo, pues la vamos a hacer así. Para cambiar un poco. Es importante anotarlo porque os podéis guiar, porque se os pueden ocurrir más ideas mientras lo hacéis. Y luego cuando queda aquí queda muy bien, se nota mucho. Ya sabéis, yo lo voy a hacer todo en este color, pero podéis hacer como aquí, ponerle los colores que queráis. Lo podéis hacer mucho más grande, más pequeñito, para lo que necesitéis. Voy a usar este color. Como voy a hacer las 4 letras igual, voy a coger bastante hilo, corto, si luego me falta ya cojo más, no pasa nada. Yo comienzo siempre desde abajo. Entonces voy a comenzar aquí, por ejemplo. Lo único que la parte de atrás no quedará tan,
tan ajustada y tan segura como con el anterior. Esta quedará un poco más suelta, por lo que sería bueno que si es para la suela de un zapato, para algún neceser o cualquier cosa que vayáis a hacer, ponerle el nombre, que tenga algún forro o alguna otra parte. Por ejemplo, la suela, si es mejor hacer doble suela, pues se hace así, luego cuando lo has bordado haces la otra suela y la pones. Si quieres, si ves que va a aguantar, pues perfectamente. No hace falta hacerle nada más. Es que es dependiendo para que lo vayáis a usar. Bueno, vamos a hacerlo hasta aquí de largo, por ejemplo. Pues como es la F, vamos a hacer el palito. Aquí siempre sujetando, que si no se os va. Vale. Ahora, a este palito vamos a hacerle otro al lado, para que quede más grueso y luego cuando lo entrelacemos quede mejor. Así que vamos a buscarle aquí al lado, donde lo ponemos, por ejemplo, aquí muy cerquita. Aquí. Y ahora pues aquí mismo. Es ponerlo justo al lado mismo. Vale, ahora tenemos que volver a introducirlo. Vamos a introducirlo aquí al ladito. Uy, que le calcule bien. Aquí, por ejemplo. Y ahora vamos a entrelazarlo. Entonces yo lo giro así y lo hago así. ¿Veis? Lo introduzco por aquí. Y esto es lo que os decía antes. Si queréis que quede más separado esto, pues hacéis aquí uno y dos y ya está. O solamente este de aquí y ya está, que quedaría más separado. Ahora, si lo queréis todo muy junto así, le hacéis más palitos, lo ponemos más ajustado así. Si queréis que sean pocos, pues ya podemos así, si os gusta. Me gusta que quede así, que no quede tan junto todo, pues eso ya a gusto vuestro. Ahora lo volvemos a pasar. Voy a hacerle uno más y ya está. Lo dejo así. En este caso lo voy a dejar así, la F. Ya sabéis que si queréis que quede más como así, hay que juntar y juntar y juntar. Ahora tenemos que subir para hacer el palito de la F y el otro.
pues voy a introducir aquí. Podría introducir aquí sin tocar esto, pero es mejor introducir aquí porque si no esto va a quedar suelto y va a ser más vulnerable. Entonces así de este modo lo vamos a ajustar mejor. Lo importante es que quede todo así entrelazado. Vale, ahora ya lo hemos metido por aquí y vamos a ponerlo cerquita para poder hacer el palito de la F. Por ejemplo, lo podemos empezar bien de aquí a aquí o de aquí a aquí. Vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a poner la F desde aquí, por ejemplo. El palito. Ahora sobre esta altura es ir calculando también como lo hayáis dibujado y como vais viendo que os guste como quede. Como nos falta el siguiente palito de al lado, pues ahora vamos a ver. Por ejemplo aquí, vamos a ver cómo queda. No, no queda bien. Hay que calcularle mejor desde este lado. Así. Ahora aquí mismo ahora voy a buscar por dónde. Aquí al lado, por ejemplo, y aquí empiezo ya. Voy a entrelazar. Ahora, por ejemplo, por aquí. Sujetamos así. Hay que ver de no coger el hilo en medio del hilo de aquí o de aquí porque si no, no pasará. Tenemos que estar seguros de que estamos tomando solo esto. Uy, he dicho la palabra que a YouTube no le gusta. Siempre me la quita esa palabra. Como la coge, creo que ahí la toma, perdón, como si fuera una palabrota. Un insulto o algo así, no sé, no la pone. Y claro, de toda la vida diciéndola, pues. Voy a hacer otra más.
Voy a dejarla así. Ahora voy a introducir aquí. Y aquí sí que voy a introducir dentro, aquí. Así aseguro un poco más esto. Va quedando bien. Ahora vamos a hacer la palita de aquí. Ya tenemos la F terminada. Aquí mismo. Continuamos. Ahora hacemos el palito de al lado. Vamos a asegurarlo bien. Así. Así. Hay que dejar algo así. Bueno, ya lo vais viendo conforme lo hacéis. Y ahora lo introduzco aquí. Ahora lo voy a sacar por aquí para entrelazarlo. Así cerquita. Aquí mismo. Por ejemplo. Ya tenemos aquí el primero. Como aquí habíamos hecho tres, pues aquí también. Ya está la F. Le voy a pasar por aquí. Y voy a cerrar. Voy a seguir con la siguiente. Simplemente cerrarla. Normal y corriente. Como cuando cosemos normal, estamos torciendo un calcetín, igual. Cerramos igual. Como vosotros estáis acostumbrados a cerrar, solamente para que quede seguro y no se escape el hilo. Este que ha quedado suelto, también lo cerramos. Aquí es cuando ya, si queréis, podéis cambiar de color. Yo lo voy a hacer igual. Vamos a hacer la I. Ahora aquí, si queréis, podéis contar un palito después, pues aquí. Empezaríamos.
aquí debajo. Ahora sujeto para que no se me escape el hilo. Así. Y como es una I, otra vez igual que aquí. Si todo esto son palitos todo. Una vez sabemos hacer uno, sabemos hacerlos todos. Todo es guiarnos por la forma de lo que queremos hacer. Para los números romanos y todo es que es lo mismo. Los números normales igual. Todo es guiarse por la forma. Ahora vamos a hacerle el otro. Aquí al ladito. Muy cerquita. Aquí mismo. Introducimos siempre al ladito. No importa si queda un poco suelto, que luego lo vamos a unir con el entrelazado. Bien, ahora escogemos un puntito aquí al ladito, aquí por ejemplo, y empezamos a entrelazar. Ya sabemos, pasamos por debajo. Ahora por donde queramos dejarlo, pues si lo queréis dejar muy junto, más separado, como queráis, lo sujetamos y pasamos por debajo y otra vez. Y es muy sencillo, muy entretenido y queda muy bonito. Le voy a hacer uno más. Como la I quiero que quede bastante asegurada, voy a introducir por aquí. Como todo es entrelazado, no importa si se entrelaza un poquito más por aquí, por allá. Lo importante es que quede asegurado, porque si queda suelto es muy fácil que se deshaga con el tiempo y queremos que dure. Vale, ahora vamos a hacer la puntita de la I, que ya hemos acordado que será algo así. Pues aquí, por ejemplo, es a esta altura más o menos. Escoged vosotros la altura, si os gusta más juntito. Y ahora aquí, más o menos.
un poquito arriba. Si os gusta cruzadita la puntita de la I, la podéis cruzar. Ya luego conforme vais haciendo se os pueden ocurrir ideas. Yo lo voy a pasar aquí. Le quedaría como una X, pero también queda bien. También podéis ponerle un pequeño corazón, ¿vale? Luego os enseñaré algunas cositas más con el bordado. Ya tenemos las dos rayitas. Ahora vamos a ver. Aquí mismo. Está un poquito de pasar. Como es muy pequeñito. Vamos a pasarlo así. Ahora, por ejemplo, lo paso por aquí. Si os gusta así como queda, simplemente ya lo metéis por aquí y cerráis. Lo voy a pasar por aquí porque lo voy a hacer más resaltón. Quedará más grueso. Así. Creo que queda muy bonito. Se puede hacer también de este estilo. Esto me salió un poco mal, por eso fue una prueba que hice. Yo ahí haciendo pruebas. Creo que queda bien. Entonces, bueno, vamos a cerrarlo. Ya tenemos la I. Cerrar igualito como cosemos siempre. Aquí dejando solo un espacio. Lo estoy haciendo así. Pues seguimos. Lo sujeto así. Para que no se me escape. Y vamos a por la N. Calculamos.
Ahora vamos a bajar hasta aquí. Así que subimos por aquí. Y bajamos hasta aquí. Vamos a por el segundo palito, como siempre. Aquí muy cerquita. Bien, ahora este está suelto y este está suelto. Así que hay que asegurar, vamos a darle alguna puntadita. Aquí, por ejemplo, en el medio. Se me ha deshilachado un poquito, lo normal es deshacer, pero bueno, no me da mucha cuenta hasta después. Y ahora aquí vamos a darle una puntada porque, por ejemplo, aquí lo meto aquí al ladito y aquí vamos a seguir con el palito de arriba. Y ahora os enseñaré cuando os quede este vacío aquí que no queda muy bien. Es un error mientras lo iba haciendo, me estoy dando cuenta. Lo vamos a rellenar para que quede bien, porque no nos está quedando muy bien. Si os pasa, si os ha quedado bien, si, entonces nada. Aquí, por ejemplo, quedó bien. Bueno, vamos a seguir con el palito de la N. Aquí terminamos la N en breve. Lo voy a poner cerca para que no me pase este vacío de aquí. Lo voy a poner...
Lo bueno de esto es que aunque queden algunas cositas que pasa eso, tiene muy fácil arreglo porque es coser. Entonces tiene muy fácil. Voy a asegurar este de aquí. Voy a cerrar aquí. Bien, la N, esta parte de aquí nos ha quedado muy abierta, como estábamos comentando antes. Vamos a cerrarla, pero vamos a hacer algo más porque la quiero ajustar más de aquí, así que la voy a introducir por aquí, por en medio, que no me gusta cómo queda. Esto es en mi caso, si vosotros os ha quedado bien no tenéis que hacer esto. Vale, esto de aquí hay que rellenar el hueco. Vamos viendo por dónde ha quedado hueco y rellenamos. Ya está. Bien, nos queda la A. La A la hemos hecho de este modo, así que vamos a calcular, conforme la tengamos escrita,
¿Cómo lo hacemos? Lo voy a cerrar de aquí para que luego no tener que hacerlo. Así la aseguro ya desde la mitad y el palito ya no se me mueve como me ha pasado antes. Va a quedar mejor. Esto no lo había probado antes así, pero bueno, queda mejor. Sobre la marcha vamos aprendiendo cosas. Nada, tenía una rayita aquí. Así que allá vamos. Aquí mismo. Ha vuelto la lluvia. No sé si tengo que hablar más fuerte. De momento no es mucho lo que hace. Si en mis vídeos se oye, se escucha poco el sonido o algo, podéis decírmelo en los comentarios. Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, así. Y ahora vamos a entrelazar. Ahora vamos por el siguiente palito. Es un poco. Vamos a calcularle aquí. Esto ha quedado así y así, porque antes lo teníamos todo así, porque aquí lo he asegurado. Ahora aquí lo aseguro también un poquito más. Si es ir viendo cómo va quedando. Y le vamos dando la forma que queramos. De todos modos está quedando bien.
asegurarlo aquí. Paso por aquí, le hago el último. Y vamos a hacer la rayita final. Y ya habremos terminado. Lo pasamos, por ejemplo, por aquí. Hasta aquí. Por aquí. Y entrelazamos. A nuestro gusto hacemos las rayitas que queramos, las vueltas que queramos. Y ya está. Ya está el nombre Fina. Cualquier pequeño detalle final que queráis arreglar, como esto es coser, es en un momentito se lo podéis hacer. Bueno, espero que os haya gustado y en breve ya hablamos de la encuesta y de los bolsos y las nuevas cosas que vamos a hacer en breve. Hasta luego, gracias por seguirme, muchas gracias.